Bueno, egunon denoi, en primer lugar agradecer y felicitar tanto a la Cámara de Guipúzcoa, a Esprit Digital como al Gobierno vasco por la iniciativa. Es muy importante que tengamos encuentros en los que podamos socializar, compartir ideas, incluso complementar conocimientos y competencias, porque esto nos va a permitir llegar al mercado con soluciones más fuertes, más potentes, ¿no? Y tenemos que conseguir esta actitud y estas dinámicas, y sobre todo en un momento en el que el recurso más limitado es la falta de capital humano, ¿eh? Y ahora lo estamos comentando en el corrillo previo, donde todos estamos queriendo buscar ese perfil que necesito para dar respuesta a mis retos. Estos foros nos permiten esto, socializar, visualizar experiencias y sobre todo juntarnos para avanzar hacia ese camino, hacia esa transición digital, pensando especialmente en las pymes, ¿no? Que es uno de los factores que va a hacer que realmente seamos capaces de construir esa economía. Bueno, me ha tocado la parte fácil, que es generalizar, con lo cual, bueno, pues encantado, ¿no? Pero sí quería compartir algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que desde el sector se visualiza? Tapado, ahora sí. Bueno, en primer lugar era hablar un poco de digitalización, ¿no? ¿Por qué la digitalización que aporta y este elemento que parece que es un factor decisivo cara al futuro de todas nuestras organizaciones se empieza a consolidar como efectivamente un camino sin retorno, ¿no? La digitalización, bueno, pues este es uno de los primeros esquemas, de los ingredientes que todo lo que la transformación digital conllevaba, ¿no? Y la verdad es que, bueno, leído así en círculo grande, pues se hace árido y difícil de interiorizar. De hecho, las tres palabras que teníamos antes en el título de la jornada, pues requieren de una profundización cada una de ellas y de, bueno, una capacidad de analítica. Entonces, ¿qué es lo que, de alguna manera, simplificando mucho, es el mensaje que ahora nos ocupa? El mensaje que ahora nos ocupa es que necesitamos entrar en la economía del dato, ¿eh? Yo lo voy a resumir mucho porque es lo fácil. Necesitamos entrar en la economía del dato, que significa que nuestras organizaciones hasta ayer, hasta hoy, han estado utilizando los datos de manera forense. Los usábamos cuando teníamos una incidencia, una reclamación, una no calidad en el proceso productivo con el cliente. Y a partir de ahora nos dicen que no, que el dato ya no es solo para justificarme, el dato es para predecir el futuro, para anteponerme, ¿ante qué? Ante oportunidades, tensiones, crisis, presiones de mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que virar toda nuestra organización hacia esa visión de la economía del dato. Y esa economía del dato, simplificando mucho también, os diría que hay tres elementos que son importantes. La primera, una capacidad de recoger el dato de una manera fiable, porque todos los elementos de Machine Learning, de IA, si no tenemos datos relevantes, si no tenemos datos sólidos, si no tenemos datos veraces, si no tenemos datos procesados y captados en tiempo real y con información de contexto, probablemente van a tener déficit en lo que es la interpretación y el análisis de esos datos. Por tanto, tenemos que obsesionarnos en que realmente nuestras fuentes de datos sean buenas, sean veraces, sean recurrentes, sean sólidas. Y eso es importante y es parte del cambio que tenemos que ir procesando en las organizaciones. A partir de ahí, pues tenemos que interpretar esos datos y transformarlos en riqueza. ¿Qué significa? Pues la inteligencia artificial, todos los algoritmos, toda analítica que nos va a permitir pasar del dato a información relevante, a riesgos, oportunidades, amenazas, todo lo que nos ayuda a tomar decisiones en el día a día de nuestra organización. A partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues eso hasta ahora se lo mandaba al CEO de la organización, era listo, el que sabía y nos daba instrucciones a los demás. Ahora no, ahora nos dicen, esto tiene que llegar a todos. ¿Pero cómo va a llegar a todos la información así, en abrupto? No, tiene que llegar personalizada, amigable. Y ahí es donde entran las inteligencias experienciales, esos entornos de realidad virtual ampliada que nos permiten a cualquiera interpretar información y reforzarnos en nuestra actividad, la que sea, la de mantenimiento, la de procesamiento de operaciones, la de marketing, la de compras. Todos tenemos que tener capacidad y acceso a esa información procesada para que realmente nos refuercen en nuestra labor, en nuestra actividad diaria, en nuestras rutinas, ¿no? Y nos permitan incluso la capacidad de tomar decisiones con una información complementaria que no está en mi conocimiento nativo, que estoy utilizando conocimiento ajeno. Y esta es una de las grandes ventajas que proporciona esa digitalización de la que tanto hablamos, ¿no? Y por último, claro, todo esto nos dice, muy digitales, qué bien, pero la seguridad o la ciberseguridad, creernos que es una inversión. Solemos decir en los corrillos de amigos
que, bueno, pues que esto parece que pasa solo a los demás, ¿no? Que le atacan, le roban información, datos, le alteran su servicio, le manipulan sus infraestructuras, y creerme que si no nos ha pasado, nos va a pasar a todos. O sea, la ciberseguridad es una inversión, no es un gasto. Y lo tenemos que empezar a visualizar como un activo de nuestra propia actividad, de nuestro diseño de producto, de nuestra conceptualización de servicio. La ciberseguridad es una inversión y la tenemos que procesar porque realmente la digitalización va a hacernos cada día más vulnerables, y a la medida que seamos vulnerables vamos a correr más riesgos. Con lo cual, si por un lado la digitalización y los datos nos proporcionan ventajas competitivas, y por otro lado la digitalización nos genera tensiones e inseguridades, pues tenemos que ser eficaces, y por tanto la parte de la ciberseguridad es importante. Por tanto, con esos 4 términos muy sencillos, yo creo que conceptualizamos rápido lo que supone la transición digital. Bien, ¿qué nos aporta? Pues de todo. O sea, yo creo que realmente nadie cuestiona hoy que la transición digital es una oportunidad que nos hace más competitivos, nos hace más eficientes, nos permite socializar conocimiento en las organizaciones, nos permite tener un mayor diálogo, una mejor interacción con el mercado, con los proveedores, con nuestra propia cadena productiva. Conocemos mejor lo que está pasando en la organización y, por tanto, bueno, pues nos sentimos más confiables en lo que estamos desarrollando y haciendo, ¿no? Es importante pensar que cuando hablamos de que la transición digital nos aporta algo, y tenemos que superar algo que es factor humano, es decir, las reticencias al cambio, sí, pero también las reticencias, que es más importante que al cambio, a la compartición de información. En muchas organizaciones ha habido pues, el experto, ¿no? El que sabía de algo y el que bueno, le costaba mucho procesar o compartir esa información con los demás. Pues ese es un tema que como organizaciones tenemos que trabajar. Cuanto más digitalizada tengamos la información de nuestra organización, de todo el ámbito importante de nuestra organización, más eficientes, más dinámicas de equipo, más crecimiento colaborativo vamos a ir implementando. Y esto es parte, creerme, de los grandes beneficios que a medio y largo plazo nos va a traer esta digitalización. Bueno, ¿dónde estamos? En un momento, pues solemos decir simplificadamente, pues de cambio importante, ¿no? Antes parecía que, bueno, pues con saber hacer, pues ya era suficiente. Luego ya hubo una época que nos dijeron, no vale con saber hacer, necesitamos desarrollar con esa experiencia, ese conocimiento recurrente, necesitamos desarrollar productos y servicios, nos pusimos a ello, somos muy industriales, muy de hacer, y ahora nos dicen, ya no vale con saber hacer, porque ahora tienes que coordinar otras cosas que son tan importantes como el producto o el servicio, que son los datos que fluyen en ese entorno y luego un modelo de negocio digital. Entonces, bueno, estamos en esa inquietud, en esa ansiedad de decir, ¿y esto cómo se hace, no? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues probablemente con sesiones como la de hoy, que nos permiten ver y conocer experiencias ajenas, y muchas veces es la forma más rápida de convencernos de que por ahí podemos ir. Cuando vemos algo que nos gusta y se parece a lo que nosotros necesitamos o responde a un reto que nosotros también tenemos, automáticamente vamos a por ello, ¿no? Pues esa es un poco la dinámica que queremos montar y que de alguna manera aporta este tipo de sesiones. Y luego ya veis abajo el conocimiento. Los contenidos digitales se van a convertir en uno de los elementos de más expansión en los próximos años, ¿no? De todo tipo, desde la propia dinámica del know-how de las organizaciones hasta esos elementos complementarios que van a ayudarnos a formarnos, a capacitarnos, a entender las cosas desde esta perspectiva digital que tanto nos presiona en estos momentos. Bueno, dato, yo creo que es la visión, ¿no? Necesitamos sí o sí smartizar nuestros productos. Ahora hay una gran preocupación por cómo le doto a mi producto de inteligencia y lo hago conectado en la red para que realmente, bueno, pues donde conviva, pues sea un elemento activo y genere esos datos que tanto se reclaman. Y luego tengo que preocuparme también de cómo convivo yo y doy el salto a esa economía del dato, esa economía que de alguna manera me dice que, bueno, mi principal materia prima, mi principal activo como organización van a ser los datos, ¿no? Y esto, creerme que cuesta entender, pero realmente es donde, bueno, los que saben, los que están analizando y los que ya tienen experiencias acreditadas que funcionan,
están poniendo en valor que es así, que va a ser más importante que el coste de la energía, y fíjate que decirlo hoy parece una aberración, va a ser más importante que el suministro de microprocesadores, que hablo desde el sector y con todos los problemas que eso conlleva, y va a ser más importante que otros elementos que parece que son vitales, ¿no? El único que no va a ser más importante que el dato, y aquí me juego un café con todas y todos, va a ser el talento, las personas. O sea, son las que van a mover el mundo y es donde vamos a tener más presión. Pero el dato se convierte, creémonos, en un aliado clave de cualquier modelo de organización que quiera hacer esa transición. Vale. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese Digital Service Flow, de esa servitización? Palabra que no existe. Hablamos de algo de esto, que es que yo me atrevo a decir que todo lo que va a existir dentro de 10 años hoy no existe. Todo lo que van a ser servicios públicos, privados, modelos de prestación en torno a ese concepto de Digital Service Flow, hoy no está creado, se va a tener que crear. Estamos en un proceso de transición, en un cambio importante, porque esos ecosistemas que de alguna manera lo que te permiten es servicios personalizados proactivos, donde la información te busca, no vas tú a buscar la información, en el futuro la información nos va a perseguir, nos va a buscar. Que además estén basados en datos y que además estén gestionados en tiempo real, son elementos o ecosistemas que hay que crear. Y eso es donde estamos en un momento en el que pues quien vaya construyendo esos ecosistemas de futuro es el que va a triunfar. Las regiones, los territorios que entiendan, digieran y se unan para trabajar de manera conjunta y dar respuesta a todo esto, es donde realmente vamos a tener mayor potencial de crecimiento en los próximos años, ¿no? Crear esos modelos de servicio en red que compartan ¿qué? Pues datos, información, tecnología. ¿Para qué? Pues para socializar, para no reinventar tanto la rueda, ¿vale? Bueno, ¿y esto en qué está basado? Pues evidentemente personas, tecnología y datos, ¿no? Y por otro lado hay que crear dinámicas, y las dinámicas, pues estas son parte de esas dinámicas que tenemos que ir consolidando. Detrás de estas sesiones de concienciación y sensibilización que vienen, proyectos de I+D, que también sois muy activos, os conozco a muchos, en este tipo de compromisos. ¿Para qué? Para crear esa tecnología y esos modelos que nos permitan avanzar. Y detrás de esos proyectos de I+D que vienen, modelos de negocio-servicio, que ya realmente monetizan esa inversión que hemos ido realizando. Por tanto, tengamos en cuenta este esquema, es muy sencillito, pero nos ayuda a entender todo lo que conlleva esta transición de la que tanto hablamos. Bueno, ejemplos, ¿no? Pues por poner alguna cosa y ir terminando, la forma más operativa de aprender suelen ser viendo experiencias ajenas, ¿no? Solemos decir que nos convence muchas veces no hablar de la tecnología, sino ver cómo la tecnología se ha aplicado en distintos entornos y esos entornos han obtenido ventajas competitivas gracias al uso de la tecnología. Eso realmente convence mucho, ¿eh? Y además más cuando en muchos casos nos vamos a dirigir a pymes como oferta que a veces somos o demanda que somos, en las que las pymes, pues honradamente no tienen por qué entender todos estos conceptos de los que hoy vamos a profundizar y hablar, sino lo que necesitan es, mira, yo tengo un problema, mi problema es muy concreto y a partir de mi problema, ¿cómo le doy respuesta? Usando tecnología para que esto se convierta no en un problema, sino en un factor de competitividad, que es lo que buscamos todos. Y entonces, una vez que visualizan los casos, lo que queremos es que hagan acciones, o sea, que den un pasito y que no se queden con que por ahí podría mejorar, sino, venga, voy a alimentar ya mi proceso de evolución en transición digital para empezar ya a hacer alguna actuación, basándome en algo que está y buscando algo que decían antes hace un ratito, economía de escala e interoperabilidad, que son dos elementos clave para esa transición digital de que nos ocupa a todos, ¿no? Tenemos que buscar juntarnos para no desarrollar cositas a medida. Antes hablamos de ecosistemas, por lo tanto, es importante que conceptualicemos servicios un poco más globales, un poco más abiertos. Cuanto más globales, más abiertos, mejor, porque van a evolucionar de una manera más sostenible. Y por otro lado, que además esos servicios o esos conceptos sean interoperables entre sí. Necesitamos realmente que los datos de mi entorno pues comparten con los datos de vuestros entornos. Si no, no vamos a buscar esa economía, esa dimensión de espacios de datos que necesitamos para realmente acceder a la digitalización. ¿Dónde podemos ver ejemplos? En todo esto. O sea, yo creo que lo que hoy nos van a contar pues, es una mejora gestión de suministros, residuos industriales, insumos, consumos, etcétera. Pues ahí hay una ventaja competitiva en el uso de datos.
en el uso de tecnología, en una visión disruptiva respecto a cómo proceso pues la compra de materias primas, la gestión energética, etcétera, etcétera. Otro plano que tenemos es respecto a nuestras propias infraestructuras. Todos tenemos organizaciones, serán oficinas, serán medios productivos que tienen que ser gestionadas, que tienen que interactuar los distintos elementos que forman parte de mi cadena de valor interna para que pues fluya la información y además haya flujos de conocimiento, como antes hemos comentado, ¿no? Y por último, pues todo lo que es el propio proceso productivo, el producto, el componente, el servicio que yo creo, que también tengo que tener en cuenta todas estas tecnologías vinculadas, ¿no? Y ahí, pues ya veis que en preproducción, producción o postproducción nos toque las tres fases, o una de ellas solo, tenemos cosas que hacer, tenemos espacios donde poder aplicar las tecnologías y los datos de los que hoy vamos a ir hablando. Bueno, ejemplos, ejemplos de los que a nosotros nos gusta contar, especialmente porque están usándose en entorno de pyme, ¿no? Y esto, pues, motiva mucho, ¿no? Que empresas de 10, de 8, de 5 estén usando ya tecnología como un factor de competitividad y que les esté dando respuesta positiva. Pues este es un ejemplo orientado a la capacitación. Es un ejemplo muy sencillito, que es usando tecnologías gamificadas de datos y de realidad virtual ampliada, soy capaz de mejorar la percepción de un proceso nuevo en una organización. Es decir, en vez de empezar de cero y empezar a cometer errores, cuando tengo un cambio en el proceso, pues entreno, ensayo, juego con un sistema muy modular, muy básico, en el que, pues lo que puedo es capacitarme, enterarme bien de cuáles son las exigencias, los requisitos de ese nuevo proceso, e incluso el propio sistema me valida y me dice, oye, has superado la prueba. Esto es como jugar, gamificar, ¿no? Pues si subo de nivel es porque ya he superado habilidades en un determinado nivel. Esto es lo mismo. Pues ¿quiénes optan realmente a ese nuevo proceso? Aquellos que han sido capaces en un entorno virtualizado de interiorizar los conceptos, los controles, las pautas, las manipulaciones que el nuevo proceso exige a todos nosotros, ¿no? Por eso, cuanto antes decíamos que esto empodera a las personas en su puesto de trabajo, este es el objetivo, es decir, que me ayude a hacer mejor mi trabajo. Si no estamos consiguiendo eso, no estamos digitalizando bien nuestra organización. Este es un ejemplo muy clarito de cómo aplicar esto en cualquier ámbito, sencillo y barato. Otros temas de mantenimiento, pues con esa, antes decíamos, la digitalización, a la información digitalizada, cómo la pongo al servicio de la persona en una operación de mantenimiento y cómo le acompaño en las fases, en las instrucciones que esa operación de mantenimiento requiere, ¿no? Y cómo la tecnología pues complementa el conocimiento que tiene o no tiene esa persona, ¿no? Y eso es lo importante, cómo acompaña, asiste, mejora el rendimiento y las decisiones de esa persona porque le está supervisando o le está ayudando, complementando con información. Otro ejemplo, pues todos los temas de captura de datos en planta, ¿no? Que pues nos preocupan y ocupan porque pues al final es de donde sacamos gran parte de la energía para procesar información, para transmitir conocimiento a nuestros clientes, a nuestros proveedores, e incluso ahora les autorizamos a que en tiempo real visualicen su proceso productivo, en qué fase está, o su proceso de servicio, en qué momento y con qué datos está trabajando todo esto. Pues esas tecnologías, esos conectores, esos sensores que nos permiten ir recogiendo datos en planta, de alguna manera que sean lo mismo, que sean elementos de propósito abierto, que nos puedan ayudar y convivir en una plataforma, que además no sea una plataforma que me la hago yo a medida porque supone un esfuerzo, y creerme que eso hoy lo puedo soportar, pero mantener el tiempo es una locura. Necesito compartir con otros plataforma para luego poder hacer esa analítica, ese machine learning del que luego vamos a seguir hablando. Entonces, importante todo esto. Temas de asistencia técnica remota, ¿no? Como superviso operaciones que hacen los demás. No es que yo ya le acerco a la persona en puesto la información que necesita, sino incluso puedo hacer que alguien en remoto esté validando ese ejercicio. Pues esto vale cuando requiero de una supervisión, una certificación de la operación que estoy realizando, del servicio que estoy prestando, etcétera. Entonces, las tecnologías nos están permitiendo hacer cosas que hace unos años eran impensables, ¿no? Y nos están abaratando costos y nos están permitiendo prestar servicio a un universo mucho más amplio y mucho más distante. Pensar lo que ha pasado en pandemia, pese a que no hemos podido movernos,
se han seguido asistiendo con todo lo que eso conlleva a los clientes y a los mercados. El mundo no se ha parado, afortunadamente no se ha parado. Y eso es lo que, bueno, pues las tecnologías nos han evidenciado. En muy poco espacio de tiempo, confiabilidad sobre ellas. Podemos mandar o supervisar operaciones en remoto sin riesgo. Podemos hacer asistencia técnica a un cliente sin necesidad de desplazarnos. Y eso, además, basado en lo que hoy vamos a hablar, en inteligencia artificial, en datos, en machine learning, en elementos de cálculo que nos ayudan a tomar decisiones y nos evidencian mucho mejor que nosotros, factor humano, las oportunidades, riesgos o amenazas que todo eso conlleva. Bueno, concluyo ya, también sirve para el tema marketing, para el tema comercial, evidentemente porque nos permite juntarnos en espacios en la nube. Ahora se habla del metaverso, y el metaverso es una realidad que ya está interpretándose por determinadas organizaciones, donde lo que se busca es que haya un espacio virtual de encuentro para hacer operaciones comerciales, de formación, de ocio, de entretenimiento, de cultura, etcétera, y donde realmente yo conviva con avatares, pero vaya a tener un modelo de diálogo muy parecido al físico, ¿no? Y ese tipo de escenificaciones y espacios comerciales ya se están empezando a dar por parte de las empresas, y especialmente hoy en día se utiliza mucho en análisis técnicos, ¿no? En cuando se quiere discutir sobre el desarrollo de un producto, una pieza, pues que tengo equipos multidisciplinares en distintas partes de territoriales o del mundo, y tengo que, bueno, pues juntarles para que analicen pues la mejor forma, el mejor diseño, la implementación de determinados conceptos en mi solución producto-mercado. Y bueno, y luego temas vinculados también con la formación, cosas muy chulas que se están haciendo que tienen que ver cómo aprendemos, pues por ejemplo, los lenguajes de programación, JavaScript, Python, C++, en entornos de juego, sin entrar en, bueno, pues en una conceptualización árida, sino a base de, bueno, pues experimentar, hacer, etcétera. Son ejercicios que ya están funcionando y que de alguna manera nos generan esa confianza que las tecnologías y esa ventaja competitiva que las tecnologías nos aportan. Bueno, concluyo ya simplemente diciéndoos que afortunadamente tenéis un ecosistema próximo, ya muchos sois partes de ese ecosistema de tecnología vinculada a la electrónica, a la informática y las telecomunicaciones, que es parte del motor de toda esta transición digital de la que hablamos, que tenemos un territorio rico en experiencias y con un capital humano fantástico, que se está preparando, que se está formando y que además lo que busca es daros respuesta, además con un compromiso más, que es daros respuesta de manera colaborativa, o sea, intentando también buscar denominadores comunes en vuestras necesidades o en las necesidades de crecimiento para ir desarrollando. Para eso hay todo un plan estratégico sectorial y un compromiso de trabajo con estas tecnologías de las que antes hablábamos, que son los ingredientes necesarios que se han identificado para tener éxito en las recetas de cocina del futuro. Eskerrik asko, y bueno, espero que con esta generalidad ahora entremos más proactivos en la parte ya específica de las tecnologías que nos ocupan. Eskerrik asko.